muñecas.com. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Karina y en el video del día de hoy les voy a mostrar esta linda muñeca. Es Alicia de las Animators. La verdad que estoy bastante feliz porque con ella completo mi colección de las Disney Animators, así que les voy a mostrar en detalle esta linda muñeca. La primera versión no la tuve, esta recién salió hace unos meses y bueno, se agotaron rápidamente y pude conseguirla en Perú. Y vamos a ver acá lo que es la caja. La caja es diferente a las versiones anteriores. Tiene unos lindos dibujos de colores así animados. Y yo también ya les había mostrado en un video anterior cuando hicimos el unboxing de Moana, la nueva versión, los nuevos dibujos que venían en la caja. Acá tiene un poco de la historia de Alicia. Y miren chicos qué bonitos dibujos que tiene en lo que son las nuevas versiones. La verdad que me gusta mucho el diseño de estas nuevas cajas. Entonces vamos a abrir y para esto utilizo una tijera, ok, ya saben, una tijera y también de estos alicates que son cortadores que nos sirven para poder cortar todos esos precintos de seguridad, porque como saben las Disney Animators tienen bastantes cables y también hilos de seguridad y por eso utilizo estas herramientas. Entonces vamos a abrir acá por abajo, que me parece que es mucho más rápido y más fácil. Entonces ahora sí, retiramos nuestra muñeca, ya lo tenemos y miren, la verdad que es hermosa, muy linda, tiene el cabello súper dorado, me encanta el tono de pelo. Y bueno, lo que es la primera versión, yo en realidad no lo compré porque no me gustaba mucho, pero después fue muy difícil de conseguir. Entonces esperé unos años, esto tardó como 5 años más o menos en aparecer de nuevo. Y bueno, la antigua versión era de tamaño de 42 centímetros y ahora viene en esta versión que es de 40 centímetros. Las nuevas versiones de las Animators son de 40 centímetros, ya saben. Entonces vamos a retirar todos los precintos de seguridad acá. Y quiero saber también las personas que coleccionan estas muñecas, a los coleccionistas, ¿qué les parece estas nuevas versiones con respecto al tamaño y a la calidad? Yo les comento que yo estoy en un grupo en España que se llama las Disney Animators España y bueno, ahí también hubieron bastantes quejas de las coleccionistas con respecto a la calidad en las nuevas versiones, ya que antiguamente las primeras versiones el cabello venía mucho más largo, con mayor volumen y también la calidad de lo que es la ropa. Y bueno, no sé, me gustaría saber sus opiniones, así que coméntame ahí abajo para conocer cuáles son sus opiniones con respecto a estas nuevas versiones. Entonces seguimos acá retirando todos los hilos y elásticos que tiene nuestra muñeca. Cortamos acá los hilos y miren chicos, esta es la mascota de Alicia. Y también la calidad en este material ha variado mucho, porque antes era bordado, era como que una tela de peluche bordado, después era tela satín bordada y ahora es una tela satín gruesa pero estampado. La verdad que a mí me gusta mucho también en esta versión lo que es la mascota, un satín grueso y estampado. La calidad me parece buena en lo que es la mascota, así que yo considero que conservan la calidad en lo que es las mascotas de nuestras muñecas Animators. El cabello sí viene engomado como siempre y bueno, después yo le hago tratamiento. No a todos les gusta hacerle el tratamiento de pelo a las muñecas, pero yo sí lo hago.
Entonces cortamos acá con mucho cuidado lo que son los hilos del cabello para poder retirar. Tiene como que una malla protectora y esto está muy bueno. Entonces cortamos acá y retiramos lo que es esta malla protectora. Ok, terminamos de cortar. Y ahora sí vamos a retirarlo. Esto ayuda para que el cabello se mantenga de nuestra muñeca, así que lo vamos a guardar. Ok, y bueno, como pueden ver, el volumen del pelo de esta muñeca me parece que es muy bueno. Me parece que han conservado el volumen del pelo, pero no estoy muy segura con respecto al largo del cabello, porque me parece que en la primera versión esto era mucho más largo. La verdad no lo sé porque no tuve la primera versión, no pude comprarla. Y bueno, después subieron de precio muchísimo y la vendían realmente caros, porque llegaron hasta, si no me equivoco, más de 100 euros por Alicia en la primera versión, que me parecía recontra exagerado. Y bueno, vamos a retirar acá los alambres y como pueden ver, tiene un papel acá en el contorno de la cintura, ya que hubieron muchas quejas porque los vestidos manchaban el cuerpo de las muñecas. Entonces ahora Disney las hace así, coloca un papel protector por dentro para que los vestidos no manchen el vinilo de nuestras muñecas. Vamos a retirar el vestido para verlo con mayor detalle. Ya saben que a mí me encanta ver los detalles de todas las prendas de mis muñecas. Y bueno, este es un papel simple, un papel protector. La truza viene pintada de blanco y viene con unos panties y también zapatos negros de plástico. Voy a retirar este papel protector. Ok, vamos a retirarlo. Nuestra muñeca está totalmente limpia, no tiene manchas. Y ahora sí vamos a analizar lo que es el vestido. El vestido es de satín, me gusta mucho y tiene una buena terminación. Tiene un forrado acá, esta tela no sé cómo se llama. Si tú sabes, por favor, coméntame el nombre de esta tela que se usa para el forro. Tiene un excelente acabado, está remallado, no tiene los hilos sueltos. Me gusta mucho la terminación del vestido y acá tiene una blonda y tiene un doblez en la basta para que los hilos estén bien escondidos. Y bueno, acá el vestido pareciera que fuera dos piezas, pero es una sola pieza. Ok, el mandil está unido al vestido, entonces me parece que tiene una excelente terminación. Me gusta mucho lo que es el vestido de esta muñeca. Como pueden ver, es un satín brilloso, súper bonito. Entonces ahora sí se lo vamos a colocar nuevamente. Ok, y bueno chicos, coméntame qué proyectos te gustaría que programe para este tipo de muñecas, para poder realizar en los próximos videos un especial para nuestras muñecas Animators. Entonces terminamos de colocarle el vestido y la verdad que estoy muy feliz porque por fin ya tengo mi colección completa de las Animators. Bueno chicos, espero que este video les haya gustado y que me acompañen en los próximos videos para hacer proyectos para estas muñecas de las Disney Animators. Yo me despido hasta un próximo video. Yo soy Karina y esto es ropademuñecas.com. Chao.